Managua, 1995. Don Roberto, un hombre de 60 años, caminaba por las calles polvorientas de la ciudad, arrastrando consigo el peso de una vida llena de preguntas sin respuesta. Había sido un hombre de familia, trabajador y respetado, pero ahora, viudo y con sus hijos lejos, se sentía como un espectro en su propia vida. Las noches eran largas y silenciosas, y el vacío en su pecho crecía con cada amanecer. Una tarde, mientras tomaba café en un puesto callejero cerca del mercado oriental, escuchó a dos mujeres hablar en voz baja sobre un brujo que vivía en las afueras de la ciudad. Decían que este hombre tenía el don de ver más allá de lo visible, de responder preguntas que nadie más podía responder. Don Roberto, escéptico pero desesperado, decidió que no tenía nada que perder. El brujo vivía en una casa de madera vieja, rodeada de árboles secos y un silencio inquietante. Don Roberto tocó la puerta con nerviosismo, y después de unos segundos, un hombre bajo y de mirada penetrante lo hizo pasar. El interior olía a hierbas quemadas y tierra húmeda. ¿Qué busca, señor?, preguntó el brujo con voz grave. Quiero saber por qué me siento tan vacío. Quiero saber si hay algo más para mí en esta vida, respondió don Roberto, con una mezcla de esperanza y temor. El brujo lo observó en silencio durante un momento, luego tomó un puñado de hojas secas y las arrojó al fuego. El humo formó figuras efímeras que don Roberto no pudo descifrar. Tu camino no ha terminado, dijo el brujo. Pero debes estar preparado para ver lo que otros no pueden. La respuesta que buscas no está aquí, sino en el viaje que emprenderás esta noche. Don Roberto salió de la casa con más preguntas que respuestas, pero algo en las palabras del brujo lo impulsó a seguir adelante. Era ya de noche cuando don Roberto decidió regresar a su casa. Las calles de Managua estaban casi vacías, y el aire cálido de la noche cargaba un silencio extraño. En una esquina, un taxi viejo y desgastado se detuvo frente a él. El conductor, sin bajar la ventana, le hizo una señal para que subiera. Don Roberto abrió la puerta trasera y se acomodó en el asiento. Fue entonces cuando lo notó: el taxista no tenía rostro. Donde deberían estar sus ojos, su nariz y su boca, solo había piel lisa, como una máscara vacía. Un escalofrío recorrió su cuerpo, pero antes de que pudiera reaccionar, el taxi arrancó. ¿A dónde vamos?, preguntó don Roberto, tratando de mantener la calma. El taxista no respondió. Ni siquiera movió la cabeza. El auto avanzó por calles que don Roberto no reconocía. Los faroles parpadeaban como luciérnagas agonizantes, y las sombras de los árboles parecían extenderse hacia el taxi como garras. Don Roberto intentó abrir la puerta, pero estaba trabada. ¿Quién eres?, gritó, sintiendo que el pánico lo dominaba. El taxista giró lentamente la cabeza hacia él, y aunque no tenía ojos, don Roberto sintió que lo estaba mirando directamente al alma. El taxi se detuvo frente a un lugar que don Roberto conocía demasiado bien, el cementerio donde estaba enterrada su esposa. El taxista señaló hacia la entrada con un gesto lento y mecánico. Don Roberto bajó del auto, temblando, y caminó hacia la tumba de su esposa. Allí, bajo la luz de la luna, vio algo que lo dejó sin aliento: su propio nombre, grabado en la lápida junto al de ella. La fecha de su muerte era esa misma noche. Cuando se dio la vuelta, el taxi ya no estaba. Solo quedaba el silencio y la certeza de que su viaje había terminado. Don Roberto se arrodilló frente a la tumba, sintiendo que el vacío en su pecho se llenaba por primera vez en años. Al amanecer, lo encontraron allí, frío y sin vida, pero con una sonrisa en el rostro. Nadie supo explicar cómo había llegado don Roberto al cementerio esa noche. Algunos dijeron que había sido un ataque al corazón, otros que simplemente se había rendido al peso de los años. Pero aquellos que conocían su historia sabían que, al final, había encontrado lo que tanto buscaba: un lugar donde descansar. Y en las noches de luna llena, algunos aseguran ver un taxi viejo y desgastado, circulando lentamente por las calles de Managua, buscando a alguien más que esté listo para enfrentar su destino.